Vamos a continuar con el segundo grupo, en este caso es el proyecto de genética. Buenos días, somos el grupo de genética y vamos a presentar nuestro trabajo, nuestra investigación de la identificación de especies y subespecies de la zona intermareal. Somos María, Marta, Adrián, Ana, David, Alejandro y Ana, y yo soy Manuel y empezamos. Este es nuestro índice. Primero tenemos una pregunta y una hipótesis y después hemos dejado unos objetivos a cumplir. Después tenemos una introducción dividida en 3 partes, la metodología que hemos dividido en 4 y luego veremos los resultados, la conclusión y trataremos qué hemos aprendido. Nuestra pregunta de investigación es que si habrá variabilidad genética entre los distintos individuos de una especie dentro de un mismo ecosistema. A esta pregunta hemos respondido que sí. Es una hipótesis afirmativa, habrá una gran diferencia entre distintas especies y habrá pequeños contrastes entre una especie gracias a la adaptación al medio. Nuestros objetivos principales es estudiar la biodiversidad de un ecosistema, dominar la utilización de las técnicas genéticas y, por último, estudiar la variación de la secuencia de ADN en individuos variados. Como ya sabréis, la biodiversidad es la variedad de ecosistemas que van variando sus características, depende del lugar geográfico, la variedad de especies que habitan en estos ecosistemas y la variación genética de estas especies. La biodiversidad de un ecosistema es muy importante, ya que es la causa principal de la evolución y nos proporciona recursos y servicios tales como los alimentos, algunos materiales como la madera o el algodón, y servicios tales como la regulación del clima o la degradación de la materia orgánica, sin olvidar el gran valor económico que tiene la biodiversidad. Debemos mantener la biodiversidad, aunque hay diversos factores que provocan su pérdida y son principalmente causados por el ser humano, como son el cambio climático o la contaminación. El ecosistema en que nos hemos centrado nosotros es la zona intermareal, que tiene una gran variedad de especies que ahora mi compañera Marta va a explicar. La zona intermareal rocosa representa un ecosistema en el que se encuentran hay muchas especies que en el área comprendida entre los límites superior e inferior de las mareas. Es decir, que es una zona que cuando sube la marea queda cubierta por el agua y cuando baja es accesible. Ahí viven diversas especies, muchas, que cumplen diversas funciones en lo que es el ecosistema. Hasta los filtradores, también están los organismos raspadores que se encargan que se alimentan de algas que están adheridas a las rocas. Después también están la acción de los detrívoros que se alimentan de animales ya muertos y los depredadores que se alimentan de otros animales. En nuestro proyecto nos hemos centrado sobre todo en organismos que se pueden encontrar en el área de Vigo. Contábamos con 16 muestras de organismos de 2 especies distintas. Esas especies eran Monodonta, Phalitorea favalis, P. percebe, Nasarius, Mejillón, Nunucela, Litorina litorea y Gigibula. Bueno, ahora las técnicas genéticas. ¿Qué son las técnicas genéticas? Pues son aquellos procesos dedicados a analizar el ADN y así poder establecer diferencias genéticas entre individuos, tanto de la misma especie o de distinta. Pero estas diferencias van a variar según la proximidad evolutiva que presenten. Es decir, entre un humano y un chimpancé va a haber menos diferencias porque se encuentran más próximos en la cadena evolutiva, mientras que, por ejemplo, entre un humano y un lémur las diferencias genéticas van a ser mayores. Pero ahora pasamos al siguiente punto. ¿Sabemos realmente el valor de estas técnicas genéticas? Son bastante importantes, ya que hoy en día se utilizan prácticamente en muchos campos, en diversos campos relacionados, todos ellos con la ciencia, entre ellos la medicina, en la que han permitido la aparición de ciertas vacunas y afrontar enfermedades que son imprescindibles hoy en día para el desarrollo del ser humano.
Y otro campo es la paleontología, que gracias a estas técnicas genéticas y al análisis del ADN hemos podido conocer con más profundidad y mejor nuestro pasado. Y nosotros ahora queríamos destacar las pruebas de paternidad porque creemos que son una de las más importantes y más conocidas dentro del campo de la genética, que es lo que estamos estudiando nosotros. Y esta práctica se utiliza para conocer la procedencia exacta, la procedencia biológica exacta de cada individuo. Y para llevar a cabo esta técnica contamos con un proceso llamado fingerprinting, que el fingerprinting lo podemos definir como aquel proceso mediante el cual, a partir de una secuencia de ADN, podemos fijarnos en sus diferencias más bien nosotros nos hemos centrado en el tamaño en las diferencias de tamaño de fragmentos de ADN, que eso es concretamente la técnica AFLP, que consta de una serie de pasos como la extracción de ADN, la digestión, la ligación, la amplificación por PCR y por último la electroforesis, que más adelante mis compañeros van a desarrollar. Bueno, en primer lugar vamos ahora a pasar con la metodología. El primer día, la primera mañana, lo que hicimos fue extraer el ADN. Para eso, primero extraímos un pequeño trozo de tejido de los animales marinos de la zona intermareal, que hemos dicho antes, y pues a esos tejidos le añadíamos un reactivo que tenía detergente. Este reactivo lo que hace es romper la membrana celular y aislar el material genético. Para ayudar en este proceso, como nosotros somos un poco inexpertos, pues le añadimos una proteína y machacamos la muestra con un bastoncillo. Después colocamos las muestras en una máquina que lo que hacía era calentarlo y... esta máquina de aquí, que lo que hacía era calentarlo y agitarlo. Esto se mueve así y se agita. A terminar, este es el resultado. Como veis, está un poco sucio, entonces lo que hicimos fue añadirle cloroformo. Lo que hicimos fue añadirle cloroformo para limpiar la muestra. Y el resultado fue que la parte superior del tampón, del tubito, quedaba un líquido transparente, que es donde estaba el ADN. Pero todavía no estaba suficientemente limpio. Entonces le añadimos a su vez más tampones de lavado para eliminar los restos de los animales, proteínas, de todo. Todos esos tampones con alcohol para que el ADN se quedara en una membrana y no pasase abajo. Una vez el ADN que está lo más puro posible, le añadimos agua para disolverlo. Le añadimos agua para disolverlo y después de cada tampón de lavado pues lo centrifugamos en esa máquina que era la centrifugadora, que le daba vuelta muy rápido. Bueno, como he dicho después, le añadimos agua para disolver el ADN y medimos la concentración de ADN en el agua en este aparato que es el Biodrop. El Biodrop lo que hace es enviar una luz a través de la muestra de ADN y cuando choca con el ADN, ese choque queda registrado en el aparato. Y ahora vamos a pasar a un vídeo que tenemos sobre este aparato. Con la micropipeta pasamos el ADN de los tubitos a la máquina, que consta de 2 alambres muy finos y tenemos que conseguir que la muestra esté entre esos 2 alambres para que consigamos la mayor eficacia posible. Bueno, no se ve ahí muy bien, pero ahí pone 49,03.
Una vez cuantificada la concentración de ADN, pasamos al siguiente proceso, que es la digestión. La digestión se lleva a cabo porque nosotros hasta ahora teníamos el genoma completo de cada una de las especies. Entonces, para nosotros es muy complicado trabajar con tanta cantidad de ADN y lo que pretendemos es reducir la cantidad de material genético con el que trabajamos. Para ello, llevamos a cabo la digestión mediante enzimas de restricción, que son unas proteínas que reconocen una secuencia concreta de nucleótidos de ADN, entonces van leyendo toda la cadena de ADN y cuando encuentran esa secuencia, cortan la cadena de ADN por ese punto. Nosotros hemos utilizado 3 tipos de enzimas y yo las he representado con 3 colores. Entonces, el mecanismo es que no todas las enzimas reconocen una secuencia igual de larga. De este modo, la enzima que reconoce una secuencia más larga corta menos trozos porque es más improbable que en una región de ADN encuentre esa secuencia tan larga. Entonces, por ejemplo, en este caso, los triángulos verdes podrían representar una enzima que reconoce una secuencia de 6 nucleótidos, entonces solo corta en 2 puntos la cadena. Los cuadrados naranjas representan otra enzima que reconoce una secuencia de 5 nucleótidos, entonces puede cortar 4 veces la cadena. Y los círculos azules representan una enzima que reconoce una secuencia más corta, por ejemplo de 4 nucleótidos, entonces cortan la cadena en más puntos. Este mecanismo cobra sentido en el siguiente proceso, que es la ligación. En la ligación lo que se hace es añadir unas sustancias llamadas adaptadores a los trozos de ADN que se han cortado. Como podéis observar, el corte de las enzimas no es lineal, produce una especie de escalón a ambos lados. Entonces, una vez tenemos el fragmento con las cadenas complementarias, quedan siempre unos nucleótidos sueltos en ambos extremos. Cada adaptador se corresponde con una enzima. Entonces nosotros, como buscamos reducir al máximo el número de fragmentos con los que trabajar, hemos decidido utilizar los adaptadores correspondientes a las enzimas que menos fragmentos producen. De este modo hemos cogido el adaptador de la enzima verde, que solo cortaba 2 veces, y el adaptador de la enzima naranja, que solo cortaba 4 veces. De este modo lo que se hace es completar los nucleótidos sueltos. Aquí podéis ver que la timina se completa con una adenina, y en el otro lado la adenina se completa con una timina, y después lo que se hace también es que esos adaptadores también contienen una secuencia propia, que podéis observar a ambos lados. Posteriormente, la ADN ligasa une los adaptadores a la región de ADN, al fragmento, y la función principal de estos adaptadores es que en el proceso siguiente, que explicará mi compañera Ana, podrán hacer visibles los fragmentos, como ella va a explicar. La parte siguiente que toca es la ampliación por PCR, que es reacción en cadena polimerasa. Lo que tratamos de hacer aquí es de este fragmento de gen que tenemos pocas veces, aumentarlo exponencialmente para que sea tan visible y tan importante que sea lo que se vea en el resultado final, no todo el conjunto de ADN. Entonces lo que hacemos es, con los adaptadores que ya estaban unidos a esa secuencia de gen, les cogemos unos cebadores que son complementarios. Los añadimos a la muestra, además de otros reactivos y de ADN polimerasa. Entonces toda esta mezcla la metemos en una máquina que se llama termociclador. Y esto lo que hace es ayudarnos a realizar el proceso de PCR, que consta cada ciclo en 3 partes. Primero, intentamos desnaturalizar el ADN, que lo conseguimos subiendo la temperatura hasta más de 90 grados. Lo que conseguimos con esto es que las 2 hebras de ADN se rompan, ya que la unión de hidrógenos se rompe, y al trabajar con una hebra es mucho más fácil de manejar. Con el segundo proceso es que bajamos la temperatura a 54 grados. Con esto conseguimos que el cebador se una a los adaptadores complementarios de cada gen antes que la otra hebra complementaria, y así, pues, como lo pueden localizar fácil, se pueden unir. Con el tercer proceso volvemos a aumentar un poco la temperatura alrededor de los 70 grados y hace que la ADN polimerasa empiece a actuar. Reconoce los cebadores y a partir de ahí copia la cadena complementaria al gen que iban acompañando. De esta forma, el gen principal que teníamos, muy pequeña cantidad,
Con este proceso lo duplicamos. Y como este ciclo que consta de 3 partes lo repetimos 35 veces, al final este gen, nos queda millones y millones de muestras para que posteriormente en el proceso de electroforesis podamos analizarlo. Para llevar a cabo la electroforesis fue necesario realizar un gel de agarosa, que es una sustancia gelatinosa, y a la que antes de solidificarse le pusimos un peine para que quedaran unos pequeños agujeros a los que llamamos pocillos. En los pocillos ponemos el ADN mezclado previamente con una sustancia que lo tiñe y le aumenta su densidad, y le ponemos corriente, como se puede ver ahí, que estamos metiendo el ADN en el gel, y le ponemos corriente en el polo positivo, lo ponemos en el lado opuesto que tenemos los pocillos, y el polo negativo lo ponemos en el lado de los pocillos, puesto que el ADN tiene carga negativa y se siente atraído hacia la carga positiva. El ADN se desplaza en línea recta y deja un rastro de ADN. El rastro dependerá del tamaño de los fragmentos que tiene, puesto que los fragmentos más pequeños irán más rápido y por lo tanto recorrerán más distancia que los de mayor tamaño. Y también depende de su concentración, puesto que cuanto más concentrado sea, brillará más al aplicarle los rayos ultravioleta que se los aplicamos más tarde para poder analizarlo, tomar las fotografías y hacerlo visible a los ojos humanos. Esta foto de aquí es una electroforesis que hicimos de prueba, pero sin diluir al ADN y sin cortarlo en fragmentos. Entonces, en teoría se tendrían que ver como rayitas, pero está todo un rastro en vez de rayas, porque está muy concentrado y no tiene muchos fragmentos. Estos son los resultados finales de nuestra investigación. Vemos el gel que ha dicho anteriormente Ana, y vemos que hay varios fragmentos de ADN que se parecen. Eso es porque teníamos 16 muestras, de las cuales solamente teníamos 8 especies, por lo que el 1 y el 2 son la misma especie, el 3 y el 4 la misma especie, el 5 y 6 la misma especie, y así. Vemos que algunas se ven mejores que otras. Eso puede ser por la especie en sí o porque se ha hecho algún fallo en las que se ven mal, pero sin embargo vemos algunas que se ven bastante bien. Esta, la 13 y la 14, que es concretamente la nucela, se ven que es la misma especie, tienen las líneas bastante parecidas y sin embargo se pueden diferenciar. Aquí vemos que, aunque sean de la misma especie, no siempre tienen que ser iguales. Hay algunas líneas que hay en una especie y que en otras no están. La 1 es la Nasarius, esta se ve un poco menos, pero sí se puede ver que, por ejemplo, hay una línea bastante clara, se ve bastante bien, aproximadamente por la mitad. También se ven bastante bien la 11 y la 12, que son el mejillón. Y todas estas no se ven porque básicamente o la especie no deja claro o simplemente cometimos algún fallo. Como conclusión, acabamos de ver que aceptamos la hipótesis inicial. Hay especies que se parecen más, que se parecen menos. Las especies de un mismo ecosistema se diferencian entre sí y en la misma especie puede haber individuos que también se diferencian entre sí. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido bastantes cosas. Lo primero, a utilizar elementos del laboratorio, aparte de ser higiénicos, ser responsables. Hemos aprendido a utilizar cosas concretas, hemos aprendido a pipetear, hemos aprendido a utilizar la centrifugadora, el biodrop, etcétera. También hemos aprendido diversas técnicas genéticas y hemos aprendido también a trabajar en equipo. También hemos aprendido cómo seguir correctamente un proceso de investigación científica, desde el principio plantearnos nuestra pregunta, hacer experimentos y al final llegar a nuestra conclusión, siguiendo paso por paso todo. Y también hemos aprendido que la investigación científica puede ser divertida. En el laboratorio nos lo hemos pasado genial haciendo la investigación y descubriendo poco a poco cuál iba a ser nuestra conclusión final.
por último, queríamos dar las gracias primeramente a Juan, nuestro profesor, sin el cual no hubiéramos podido hacer esta investigación. Después a todos los directivos de los campus científicos de verano por brindarnos esta oportunidad, y también a Iris, a Carmen y a Laura por acompañarnos en esta. Por último, gracias también a Xavier y a Merche por ayudarnos con las presentaciones, y a todos vosotros por escuchar.